Buen día, vamos a dar inicio a la audiencia programada para esta hora en el expediente 47-2018, incidente 18. Pero antes de continuar, señorita asistente, de cuenta de la acreditación de las partes que han concurrido a esta audiencia virtual. Buenos días, señor presidente, señorita y señor juez superior, partes procesales. Con su venia, señor presidente, doy cuenta usted que han concurrido a esta audiencia virtual en representación del Ministerio Público, la doctora Lady Diana Castillo Añasco, fiscal superior penal con competencia nacional en delitos de crimen organizado y corrupción de funcionarios relacionados con el caso de investigación Cuellos Blancos del Puerto, en representación de los investigados Edwin Oviedo Pichotito y José Carlos Isla Montaño, el abogado César Augusto Nakazaki Servicón, identificado con registro 29886. Esto es lo que tengo que dar cuenta a usted, señor presidente. Gracias. Muy bien. ¿Alguna observación a la acreditación, señora fiscal? Buenos días, señor presidente. Ninguna. Señor abogado. Buenos días, señor presidente. Ninguna observación. Bien, entonces continuamos. Es objeto de apelación la resolución número 6 del 19 de agosto del año 2022, que resolvió declarar infundado la solicitud de tutela de derechos formulada por la defensa técnica de los investigados Edwin Oviedo Pichotito y José Carlos Isla Montaño. Señor abogado, ¿va a insistir en el recurso? Mantenemos el recurso, señor presidente. Muy bien. Su pretensión es que se revoque la recurrida, toda vez que habría error en la interpretación convencional del artículo 8, numeral 2, literal F, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y del artículo 14, numeral 3, literal E, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos para determinar el contenido convencional o esencial del derecho humano de los imputados de interrogar o a ser interrogados e interrogar también a los testigos o excluir testigos. Señor abogado, se le va a conceder 8 minutos para que sustente oralmente su recurso impugnatorio. Le escuchamos. Muchas gracias, señor presidente. Y con su venia voy a basarme en un PPT. Señor presidente, señores integrantes de la Sala Penal de Apelaciones, como defensa de Edwin Oviedo Pichotito y José Carlos Islas Montaño, se cuestiona lo siguiente. Fiscalía dicta una disposición donde decide interrogar a los testigos Guido César Águila Grados, Sergio Iván Noguera Ramos, Orlando Velázquez Benítez, Julio Atilio Gutiérrez Peve y Edwin Antonio Camayo Valverde. Respecto de los testigos que pertenecieron al fenecido Consejo Nacional de la Magistratura, dice expresamente en la disposición que no podrán ser interrogados por la defensa de Edwin Oviedo y José Carlos Islas, porque si bien no están en el mismo proceso, en otros procesos están encausados por los mismos hechos y entiende sobre esa base que mis patrocinados no tendrían derecho a interrogar. Eso lo llevamos en tutela, invocando la protección del derecho fundamental, que ustedes perfectamente conocen, que es el derecho humano a interrogar o hacer interrogar testigos, que garantiza tanto la Convención como el Pacto y recoge nuestro derecho procesal nacional. Y el juez incurre en error porque sin motivación alguna, el juez dice que los testigos impropios o testigos codelincuentes no forman parte del objeto del derecho humano cuya tutela se reclama. Y como ustedes perfectamente conocen, existen varias clases de testigos. El testigo víctima, el testigo impropio, el testigo protegido, el testigo anónimo y el testigo colaborador.
Existe el testigo impropio, como largamente reconocido a lo largo de nuestra historia en el derecho procesal peruano. ¿Hay exclusión en este derecho humano a algún tipo de testigo? La jurisprudencia de la Corte Interamericana dice que no. Caso Petruzzi, Tribunal Constitucional, caso Benavides, Lori Berenson Mejía, Da Costa Cadován y Barbados, Norín Catrimanco y otros, y en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que mucho utiliza nuestra Corte Suprema y el Tribunal Constitucional correctamente como base, incluso la Corte Interamericana, varios casos hay que dejo en el PPT porque ustedes perfectamente conocen. Un segundo error es la no interpretación constitucional de los artículos 84, numeral 4 y 89, numeral 2, que se utilizan para excluir el derecho de los imputados a interrogar a los testigos impropios. Y acá hay un punto que es central, señor presidente, señora y señor juez superior. Una cosa es la declaración de imputado, que no está regulada como un acto de investigación o como un acto de prueba, a diferencia de la confesión. Declaración de imputado, que es esencialmente un acto de defensa material. Respecto de esa declaración de imputado, con razón el legislador señala y el juez resalta que en la declaración del imputado, en el acto de defensa material de un imputado, nadie tiene por qué intervenir de los otros coprocesados. Eso es muy claro. El problema está que no se puede soslayar que la declaración de un imputado puede tener diversos contenidos. Efectivamente, puede ser un acto de defensa material cuando decide negar los hechos, cuando decide invocar hechos impeditivos, hechos excluyentes, hechos modificatorios, pero cuando ya no declara o ya no se defiende el imputado, sino que utiliza su declaración para incriminar a otros, entonces deja de ser un acto de defensa material y se convierte en un testimonio, se convierte en un acto de investigación o de prueba. Y esto es central, porque lo prohibido es participar en la declaración del imputado. Sostenemos que no es prohibido intervenir, interrogar al testigo impropio. Dos situaciones que deben ser diferenciadas. El juzgado invoca erradamente el caso del excongresista Becerril de la Corte Suprema, que ustedes perfectamente conocen, que dictó la sala especial. Y rápidamente, no tiene nada que ver, porque lo que se señala ahí es que si se trata de una diligencia urgente o imprescindible, no se puede esperar a nadie y hay que tomar el testimonio. Pero lo que sí es necesario evaluar es que se dice, por la Sala Especial Suprema, que no se puede interrogar al testigo impropio por dos razones que paso rápidamente a examinar. Se dice que si lo interrogan, se afecta su derecho de no incriminación. El derecho de no incriminación es a no declarar contra sí mismo y contra los parientes. Si se invoca el derecho al silencio, nada hay que hacer. Pero si el testigo o el coimputado decide dar un testimonio contra sus otros coimputados, entonces al convertirse en testigo, genera el derecho a ser interrogado. Y el mejor ejemplo, señor presidente, señor y juez superiores, ¿por qué el 376, numeral 4, sí permite interrogar al coacusado? ¿Cuál sería la razón para que el imputado tenga derecho a interrogar a su coacusado en juicio, pero no en la investigación preparatoria? Que no haya costumbre no significa que el derecho no exista. Y finalmente, otro argumento que recoge de la Sala Penal Especial del caso Becerril, dice que si lo dejaran interrogar como testigos a los coinvestigados, se estaría afectando su derecho a la libertad.
El derecho a la libertad del coimputado es a guardar silencio. Pero si el imputado decide incriminar a otro coimputado y convertirse en testigo, entonces lo está haciendo libremente. No se está afectando su libertad. Recuérdese que el testigo impropio, y con esto termino, declara sin juramento de verdad. No tiene deber legal de veracidad, por eso se le considera un testigo sospechoso. Y finalmente, señor presidente, señores jueces superiores, el juez de primera instancia cita erradamente dos casos. Cita el caso de Vladimir Cerrón Rojas y un caso en el que yo participé, de mi colega y amigo Richard James Martin Tirado. La discusión en esos casos, muy intensa por cierto, es si hay derecho o no a interrogar al testigo colaborador, que logramos se reconozca en la casación Oviedo. Pero en este caso, la Fiscalía, cuando decide tomar el testimonio de las personas que he mencionado, no señala que son colaboradores, simplemente señala que son testigos y que nuestros patrocinados no tienen derecho a interrogarlos porque en otro proceso están siendo encausados por los mismos hechos. Por estas consideraciones, señor presidente, señora y señor juez superior, agradeciendo su tiempo, solicito se revoque la resolución materia del grado, el auto de desestimación y se estime la tutela, reconociendo el derecho de mis patrocinados a interrogar a los testigos que la Fiscalía estime incorporar en su tesis de cargo. Gracias. Bien, la Fiscalía, 8 minutos. Gracias, señor presidente. Bien. Estando a los fundamentos que ha expuesto el señor abogado que sustentan su recurso de apelación, este despacho pasa a proceder a explicar los motivos por los cuales consideramos se debe confirmar la resolución que es materia de apelación. Señores magistrados, el Ministerio Público no pretende restringir el derecho de defensa que le asiste, en este caso, a los investigados al señor Edwin Oviedo Pichotito y al señor José Carlos Isla Montaño, con relación a la denegatoria de interrogar a las personas que ya ha hecho referencia el señor abogado, al señor Guido César Águila, Atilio Gutiérrez Pérez, Sergio Iván Noguera, Orlando Velázquez Benítez, Julio Atilio Gutiérrez y Edwin Antonio Camayo Valverde, a quienes ha denominado testigos impropios. Según la denegatoria que ha hecho el Ministerio Público con relación a estas declaraciones, tiene un amparo legal, señores magistrados. Pero para ello resulta necesario primero establecer en qué situación nos encontramos. Si realmente estamos frente a un testigo, como lo manifiesta el abogado de la defensa, o si estamos frente a un coinvestigado, como lo sustenta el Ministerio Público. Puesto que, como ya también el señor abogado lo ha explicado, existe una diferencia entre ambos, toda vez que el testigo está sometido a un juramento, mientras que el investigado no lo está y va a responder libremente. En el caso concreto, señores magistrados, tenemos que nosotros nos encontramos frente a una presunta organización criminal, a quien se le ha denominado los cuellos blancos del pueblo. Un solo hecho, señores magistrados, que viene siendo investigado debido al cargo que han ocupado sus integrantes dentro de la organización criminal en diferentes instancias de la Fiscalía, desde la Fiscalía Supraprovincial hasta la Fiscalía Suprema Transitoria de Corrupción de Funcionarios. En este caso, como también lo ha mencionado el señor abogado, el señor pues Edwin Oviedo Pichotito y José Carlos Islas vienen siendo investigados en la carpeta 43-2018 y en lo cual por el delito de organización criminal, los señores ex magistrados o ese consejero del Consejo Nacional de la Magistratura en la carpeta 5-2018 en la Fiscalía en la carpeta 8-2018 en la primera Fiscalía Suprema Transitoria de Corrupción de Funcionarios y por último el señor Edwin Antonio Camayo Valverde por la segunda Fiscalía Supraprovincial Supraprovincial en la carpeta 5-2018. Todos ellos, señores magistrados, vienen siendo investigados por un solo delito, un solo hecho, que en este caso es
el de pertenecer a la presunta organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto. De manera que la declaración que estos podrían brindar, en este caso, señores magistrados, es la de coimputados, siendo entonces que este medio de defensa que ellos, o la declaración que ellos brindarían, sería no de prueba, por lo que ellos están ejerciendo un derecho de defensa y por lo tanto a ellos les ampara la cláusula de la no autoincriminación. Máxime si la declaración que ellos brindarían estaría referida a hechos propios del delito, en la cuales todos se encuentran investigados, señores magistrados. En mérito a ello, entonces, cabe preguntarnos, o sea, ¿es posible que el imputado pueda ser citado como testigo para declarar sobre hechos que formula o que han formulado contra sus coimputados? La respuesta es que no, señores magistrados. No existe la posibilidad de que ellos puedan ser llamados a declarar en calidad de testigos, toda vez que la calidad de ellos es de coimputados. No pueden ser obligados a declarar con relación a las obligaciones que les asiste el artículo 163 del Código Procesal Penal. Considerando pues que la versión respecto a los hechos que en forma ya sea directa o indirecta se les atribuye, está considerado pues al núcleo de pertenecer a la misma organización criminal, que en este caso es pertenecer a la organización que se le ha denominado Los Cuellos Blancos del Puerto. En ese sentido, tampoco es posible que el abogado de la defensa pueda participar en la declaración de estas personas, toda vez que, como bien lo ha sostenido la Fiscalía Supraprovincial, de acuerdo al artículo 84, el cual establece el cauce normativo, es el cauce normativo que establece el catálogo de derechos que le asisten al abogado, pero también establece la excepción, en qué casos no puede participar, y esto lo establece en el numeral 4, donde habilita que el abogado no puede participar en todas las diligencias, en este caso del coinvestigado. Es por ello, señores magistrados, que el Ministerio Público, al considerar que en este caso nos encontramos frente a una organización criminal en la cual a las personas que el señor abogado está ofreciendo como testigos y a los propios investigados respecto a los cuales viene ejerciendo su defensa, son co-investigados del presunto delito de organización criminal. Es un solo hecho por la cual no se les puede considerar testigos. Su calidad es de co-investigados, señores magistrados. En mérito a ello es que nosotros solicitamos se tenga bien confirmar la resolución por la cual nos encontramos presentes en esta audiencia de fecha 19 de agosto del 2022. Muchas gracias. Pido derecho de réplica, señor presidente. Bien, réplica, 3 minutos, le escuchamos. La disposición de fecha 27 de junio del 2022, por la cual la Fiscalía decide que declare, señala expresamente que son testigos impropios y razona que no hay derecho a interrogar a los testigos impropios. Expresamente lo señala la disposición. Y en segundo lugar, sería muy importante que la Fiscalía Defensora de la Legalidad nos pudiera decir por qué en el juicio sí lo puedo interrogar al coacusado y en la investigación preparatoria no puedo investigar no al imputado, sino al imputado que me incrimina, porque esa es la razón por la que son traídos. Ellos son traídos para que señalen que Edwin Oviedo pertenece a la organización criminal. Ellos son traídos para que señalen que a José Carlos Islas no lo invocan, solamente a Edwin Oviedo. Lo traen para que establezcan si Edwin Oviedo, para que testifiquen si Edwin Oviedo pertenece o no a la organización criminal. Eso no un testigo. Gracias. Dúplica, la Fiscalía, 3 minutos. Gracias, señor magistrado. Lo sostenido por el abogado de la defensa con relación a lo que se le denomina testigo impropio, que ha sido fundamento de la resolución 27,
Bueno, el profesor San Martín ya lo definió en una resolución. El testigo impropio es la persona llamada a declarar como testigo en un proceso donde se ventilan como hechos que lo involucran. Teniendo, en este caso, se le considera un coimputado, por lo que le existe la garantía de la no autoincriminación. Ahora, ¿por qué se le permite a esta persona sí ser interrogado a nivel de juicio y no en la etapa de la investigación preliminar? No lo establece la Fiscalía. Existen dispositivos legales que así lo han definido y así se ha establecido. No es un antojo de la Fiscalía de querer afectar los derechos que le asisten al investigado dentro del proceso de la investigación. En este caso, como ya lo he mencionado, existen parámetros legales que establecen cuándo, cómo y de qué manera se debe llevar este tipo de diligencia en lo que respecta a la toma de declaraciones o a los derechos que le asisten al abogado, ya sea dentro de la etapa de la investigación preliminar cuando estamos dentro de la etapa de la investigación del juicio oral, señores magistrados. Gracias. A ver, una pregunta de aclaración. Aparentemente un caso sencillo, pero en la resolución incluso se cita a Dworkin, a Carlos Nino. A ver, vamos a ver qué tan complicado es este asunto. Señora fiscal, ¿en qué etapa está la investigación del caso 47-2018? Investigación preparatoria, señor presidente. Investigación preparatoria. Sí. Y en esta investigación que se sigue pues a Oviedo Pichotito y a Isla Montaño, ¿qué calidad tienen los ex consejeros? No, ellos no están siendo investigados en esa carpeta, señor presidente. No Ellos están siendo investigados en la, sí, ellos están investigados en la carpeta 8-2018 en la Fiscalía Suprema por el mismo delito de organización criminal. Ya, pero hablemos en este caso entonces no están procesados. No, en este caso solamente están los 12 señores a quienes está ejerciendo la defensa en este momento el señor abogado. Y en este caso entonces, ¿qué condición tienen los ex consejeros? Como le explicaba, señor magistrado, la organización criminal es una sola. Entonces, sí, eso se sabe, sí. Pues, pero en este caso, ¿qué condición tienen esos señores? Ellos no son parte de, señor presidente. Ya, ellos, los señores son... ¿Para qué? Los ha citado como testigos impropios la Fiscalía. Testigos impropios, así lo ha dicho. En la resolución número 27, cuando le deniega la participación del señor abogado. ¿Por qué la disposición, pues, 27, o la disposición del 27 de junio del año 2022? ¿Dónde son citados? Como testigos, en todo caso. Testigos impropios, sí. De ahí viene el problema. ¿Por qué no va a interrogar el abogado a los testigos impropios? Por la calidad, señor presidente. Al ser testigos impropios, es que ellos tienen abierto otras investigaciones por el mismo hecho en la Fiscalía Suprema. Entonces, su calidad, al ser un testigo impropio, se podría considerar que es un co-investigado, porque son hechos, es el mismo hecho, pero de acuerdo a la calidad que el señor tiene, que en este caso, los señores consejeros los está investigando la Suprema. Pero no es que estemos en hechos diferentes. Señora fiscal, no sé si me entiende. El caso está que en este caso, en este proceso, ellos tienen la calidad de testigos. Testigos impropios, sí. Así lo han citado ustedes mismos. Por eso, ¿cuál es la razón por la cual no debe intervenir el abogado defensor de los imputados en este caso? Por la misma razón, señor presidente. Al ser considerados, el Ministerio Público los considera testigos impropios, considera que son co-investigados por el mismo delito. A ver, una pregunta. Entonces, ¿por qué no acumularon este caso al caso de los ex consejeros? Porque de acuerdo a la calidad que tiene el señor, en este caso son personas que pertenecen de acuerdo a la organización criminal que se ha dividido, entonces son personas, los terceros, es que por su condición los investiga la Supra. Es todo un problema, pues, la separación. A ver, estos Sí. problemas nos ocasionan. ¿Y ahora cómo vamos a resolver? Esa es la estructura que se ha establecido de acuerdo a la calidad que tiene cada uno de los integrantes. En este caso, ellos por ser terceros
los investiga la Supra y a los otros señores los investiga la Fiscalía Suprema respecto al mismo delito. De ahora, ¿cómo usted respondería al abogado, al reclamo del abogado? Si aquí en su caso le están tomando ustedes como testigos. Sí, efectivamente, señor magistrado. El Ministerio Público lo está considerando como un testigo, pero un testigo impropio porque tiene un proceso que en este caso es la organización que también lo está investigando la Fiscalía Suprema contra los señores ex magistrados. Y entonces, de acuerdo a lo que ya lo ha establecido, se ha establecido en el expediente 1420 del caso Becerril, pues esto estaría por el testigo impropio, es la persona que va a declarar como testigo en un proceso penal donde se ventilan hechos que lo involucran respecto a otra investigación que tiene sobre el mismo hecho. O sea, se le considera como un co-investigado. Entonces, para usted, testigo impropio es igual que co-investigado. Existen diferentes, señor magistrado, considera, de acuerdo a lo que dice en esta resolución, el profesor San Martín, considera que se consideraría un testigo impropio. Sin embargo, también hay resoluciones de la misma Suprema que establecen que en el supuesto de que ya se le consideraría testigo impropio cuando ya ha concluido respecto en ese extremo la investigación con relación a una persona, su situación ya ha cambiado. Sí, pues ahí esa diferencia pues, entre testigo Sí. impropio y solamente testigo. Pero Sí, aquí señor usted mismo está magistrado. aceptando de que aquí lo están citando a estos señores como testigos. Como testigos impropios, señor magistrado. Y dígame, ¿de dónde ha sacado eso de que al testigo impropio no se le puede contrainterrogar? Es decir, la defensa no puede participar. En mérito a lo que ya se estableció en la jurisprudencia, señor magistrado, que el testigo impropio vendría a ser considerado un co-investigado, porque tiene una investigación abierta por el mismo hecho. Como usted bien lo señala, se ha dividido o se viene investigando el mismo hecho por las diferentes instancias fiscales, por la condición en este caso de pertenecer al Consejo Nacional de la Magistratura, lo investiga la Fiscalía Suprema. Pero no estamos ante delitos diferentes, es el mismo delito. Bien, la defensa, algo que alegar respecto a las respuestas que ha dado la Fiscalía. Dos temas muy puntuales. Si mi memoria no me falla, son 12 procesados. Todos lo van a poder interrogar sus defensas, menos yo. Primera situación. Y segunda, si yo no puedo interrogar a un testigo, ¿puede ser prueba contra mí? Cuidado. Obviamente tengo derecho a interrogar al testigo. Bien. No tengo ninguna pregunta más. Doctor Contreras, ¿alguna pregunta? Ninguna, señor presidente. Doctora Magallanes. Sí, señor presidente, a la fiscalía. Señora fiscal, ustedes, bueno, han ya tomado posición y han catalogado o etiquetado a los testigos como testigos impropios. Bueno, pero más allá de eso, la defensa ha planteado un argumento del que yo no he escuchado respuesta de parte de la fiscalía, ¿no? La defensa sostiene que si en juicio se puede interrogar aún a los testigos impropios, ¿por qué no en la investigación? Le pregunto ello porque si leemos el título preliminar, las normas de este título prevalecen sobre las demás. Y en este título preliminar, en el artículo, no recuerdo bien si es el 7, el 8, establece que toda norma que restrinja la libertad, los derechos, principalmente fundamentales, ¿no? La interpretación es restrictiva cuando no favorezca y es amplia y extensiva cuando sea favorable al procesado. En esa línea, doctora, entonces, ¿cómo podríamos interpretar la posición de la Fiscalía frente a la alternativa que plantea la defensa, ¿no? Que si se interroga en juicio, también correspondería que se interrogue en investigación para garantizar el derecho de defensa. Sí. ¿Culminó, doctora? ¿Por eso hacer la respuesta? ¿A dar la respuesta? Sí, doctora, adelante. Sí. Señora magistrada, efectivamente, el Ministerio Público, como ya lo he mencionado,
considera este testigo impropio, pero como ya le dije, el dispositivo legal, o sea, en el mismo código establece de qué manera o en qué forma se va a interrogar y en qué etapa. El mismo código lo establece que nosotros en etapa preliminar no se puede interrogar a su coinvestigado, pero sí en etapa del juicio oral. O sea, no es que nosotros lo hayamos decidido abiertamente vulnerando el derecho. El mismo código me da ese parámetro, cuando yo debo interrogar. Entonces, es por ello que el Ministerio Público en etapa preliminar no lo ha considerado. Entonces, pero en este caso tiene la puerta abierta para que en el juicio oral pueda efectuar el interrogatorio a los señores cuya declaración está solicitando el señor abogado. Pero el ejercicio del derecho de defensa pues transversal a todo estado del proceso, ¿no? La contradicción también está contenida en el título preliminar. Y el derecho de defensa también tiene no solo un desarrollo procesal, principalmente constitucional y convencional. Entonces entiendo, doctora, que su interpretación es procesal. ¿no? Sí, nos basamos en lo que establece. La norma procesal. Por eso le preguntaba si han tenido en cuenta las normas del título preliminar para hacer esa interpretación procesal, porque desde otra perspectiva constitucional o convencional veo que no han presentado argumentos. No, señora magistrada. Nosotros nos estamos basando en lo que el Código Procesal Penal establece, la forma y cómo se debe interrogar a un testigo. Bien, gracias, señora fiscal. ¿La defensa tiene algo que acotar? Solamente precisar que la regla de la declaración del imputado está pensada para una persona que está siendo procesada y que el fiscal le pide que declare o él quiere declarar. Para eso está pensada esa regla, no para un testigo. No es aplicable esa regla para tratar de enervar un derecho humano que es el que estamos defendiendo. Gracias. Gracias. Eso sería todo de mi parte, señor presidente. Bien, antes de concluir, señora fiscal, estos testigos impropios, que lo llama usted, ¿ya declararon? De acuerdo a la disposición que hemos tenido, las copias que tengo acá, no habrían declarado, señor magistrado. Señor abogado, ¿sabe usted si ya declararon o todavía están? No declararon, no fueron a declarar. Ninguno concurrió en las fechas llamadas. ¿Ya cumplieron las fechas? Sí, ya se vencieron hace tiempo, señor presidente, las fechas. Bien. Gracias por la información. Bueno, con esto damos por cerrado el debate. El colegiado pasa a deliberar y tomar la decisión, la misma que va a ser puesta en conocimiento de las partes en sus casillas electrónicas en el término que establece la ley. Bien, buen día.